Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción realizado por el equipo de Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre los aportes de la atención de salud a través de telemedicina sincrónica realizada por la Estrategia de Medicina General de Hospital Digital, donde diversos médicos generales realizan atención a distancia y de apoyo a los funcionarios de los distintos centros adheridos a esta estrategia. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Jimena Reyes, directora de la Estrategia de Medicina General de la Unidad de Hospital Digital, perteneciente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. La doctora Reyes es médico general de la Universidad Católica, con más de 13 años de experiencia en el ámbito público y privado, quien se desempeña desde el año 2019 como directora de esta estrategia a nivel central, estrategia, ¿cierto?, del Departamento de Salud Digital. Doctora Reyes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y antes de comenzar, a quienes se han ido integrando al chat, les recuerdo que pueden enviarnos, si es que quieren, alguna pregunta o algún comentario, los cuales serán respondidos por la doctora al final de nuestra conversación. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola Eva, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Muy cierto, bueno poder conversar sobre esta estrategia tan importante que desde el año 2019 está presente en el Departamento de Salud Digital, ¿cierto?, dependiente de la Unidad de Hospital Digital, y que una estrategia, ¿cierto?, como bien decíamos, de atención sincrónica. Queremos conversar y contextualizar esta conversación, y en ese sentido preguntarte, Jimena, ¿en qué consiste la modalidad de atención de telemedicina sincrónica que hoy se entrega a través de esta estrategia de medicina general? Bueno, como el nombre lo dice, telemedicina básicamente es una atención médica que se realiza en este caso a distancia, por eso telemedicina. Y el apellido de sincrónica viene dado porque es una atención que se realiza al mismo tiempo, en el fondo, en vivo podríamos decirlo, con el paciente, el TENS que está en la posta rural, y el médico por la otra parte. En telemedicina en general diferenciamos sincrónico, que es lo que te acabo de comentar, con asincrónico, que es cuando uno realiza una consulta y en un minuto diferido, o sea, no en vivo, recibes la respuesta del médico o de la persona, en el fondo, el profesional que va a estar contestando esa consulta. En este caso es al mismo tiempo, es en vivo, o sea, en un mismo minuto, por así decirlo, están interactuando tanto el TENS con el paciente, con el médico que está a distancia. Jimena, ¿cuándo y cómo? Sabemos, ¿cierto?, que tú estás de los inicios liderando y coordinando esta estrategia. ¿Cómo, cuándo y surge esta estrategia sincrónica medicina general, la cual entrega hoy día Hospital Digital? Mira, partimos ya atendiendo propiamente tal, exactamente el 15 de febrero del 2019, con poquitas postas en ese minuto. 3 postas fueron las que comenzaron en el fondo en la estrategia, pero esto, la estrategia en sí venía planificándose de mucho antes, desde el 2018, más o menos en octubre de ese año, empezamos ya con la planificación de cómo se iba a armar toda esta estrategia. De ahí hemos ido avanzando y se han agregado, además de las postas de salud rural, también se da atención a algunos LEAM, hay otras estrategias que tienen que ver con personas que están privadas de libertad, que también en el fondo damos por ahí apoyo médico en esos casos, y algunas otras estrategias más pequeñas también que ahí te voy a ir contando. Jimena, ¿de cuántos médicos hoy día dispone esta estrategia? ¿De cuántos médicos generales dispone la estrategia de medicina general? ¿Y cuáles son las principales prestaciones que se otorgan a través de esta estrategia? Mira, son en este minuto 6 médicos que funcionan en sistema de turno, no están los 6 conectados al mismo tiempo, y dependiendo en el fondo del día y de cómo vemos la demanda, es que se arman los turnos de acuerdo a eso. En este minuto, como te decía, bueno, damos todo lo que es atención a postas rurales, básicamente lo que es atención de morbilidad aguda, enfermedades agudas, valga la redundancia. No damos atención a lo que son controles de crónico, eso queda un poco aparte y eso se sigue encargando APS,
Las otras atenciones que damos, como te decía, son también morbilidad aguda para personas que están privadas de libertad, algunos centros de gendarmería, para residentes de establecimientos de larga estadía de adulto mayor, los ELEAM, y también damos apoyo a lo que son las residencias sanitarias, que han funcionado ahora con la pandemia, que también nos pueden consultar cuando tienen alguna duda con alguno de los pacientes que están en ese minuto en la residencia. Además, tenemos, en el fondo, damos apoyo a lo que es la atención de salud mental de los funcionarios de salud, que si bien este programa es principalmente con psicólogos, cuando se requiere un apoyo médico, ellos nos derivan la consulta a nosotros para poder dar una primera atención mientras el paciente llega a su red de salud. Y lo otro que estamos haciendo también desde la pandemia es dar también apoyo a personas que están con diagnóstico de coronavirus y que son contactadas a través de otras estrategias de hospital digital y que cuando requieran una atención médica, ya sea por síntomas o por otra causa, llegan también a nuestra consulta. Jimena, ¿cómo acceden los pacientes o los usuarios, ¿cierto?, de donde esta estrategia está implementada a esta modalidad de atención? ¿Cómo funciona en modo general el acceso a esta modalidad de atención? A ver, en general, el que solicita la atención, pensando en una posta rural, es el TENS. Cuando la persona acude a una posta rural, en el fondo, porque requiere alguna prestación de salud, y no hay médico en el establecimiento, sabemos que las postas funcionan con rondas, o sea, no tienen un médico habitualmente ahí que esté de lunes a viernes, sino que tienen médicos que van dependiendo de la posta con cierta frecuencia. Cuando no tienen médico, la idea es que el TENS que esté en la posta, que recibe esta persona y detecta que requiere una atención médica, pueda contactarse con nosotros en vez de derivar a ese paciente y hacer que se traslade a un centro de salud de mayor complejidad, que puede estar, dependiendo del lugar, a varios minutos de distancia, o bien teniendo que retrasar la atención y decirle a la persona que vuelva cuando tengan ronda con médico. En este caso, ahí nos contactan a nosotros y se hace la atención teniendo el TENS al lado. El TENS nos colabora a nosotros en el fondo entregándonos todos los antecedentes del paciente, los signos vitales, todo lo que se puede hacer ahí en ese caso. En el caso de la gendarmería, por ejemplo, es el personal de salud, de enfermería que está en gendarmería, que cuando tienen a una persona que está privada de libertad, que tiene un problema médico, también nos contactan por esa vía. Y en el caso de los ELEAM, son los mismos cuidadores o profesionales del ELEAM los que nos contactan a nosotros. Justamente, Jimena, uno de los trabajos más reconocidos de esta estrategia es precisamente la estrategia de toda la asistencia que se entrega a las postas rurales de nuestro país. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde tu punto de vista como directora y cuántas postas rurales aproximadamente hoy día alcanza la cobertura de hospital digital? Mira, en realidad ha sido súper gratificante en el sentido de que hemos podido colaborar, sobre todo cuando son postas que se encuentran más aisladas. Tenemos mucha consulta, por ejemplo, desde las postas de Aysén, que justamente son las que habitualmente están como más alejadas de centros de salud de mayor complejidad y es muy difícil el traslado. En este minuto son alrededor de 360 postas las que se encuentran conectadas. Esa en el fondo por vía telemática, en el fondo por videollamada, pero también tenemos la posibilidad porque hay lugares que no tienen acceso a internet y que eso es mucho más difícil, o el internet que tienen es de una calidad muy baja y no logran en el fondo hacer una videollamada, tenemos también la posibilidad de que nos puedan consultar por vía telefónica. Entonces ahí ese número en el fondo crece mucho más. Pero sí, alrededor de 360 postas, como te decía, de repente nos hemos encontrado con situaciones así como bastante importantes que hemos podido manejar a distancia, mientras en el fondo el paciente se logra el traslado y ese tipo de cosas, pero sí, en general hemos tenido buena acogida de parte de los TENS en el fondo y de la población que está en la zona rural. Precisamente de la población, Jimena, ¿cómo ha sido la recepción de los usuarios, ¿cierto?, frente a esta estrategia que causa un gran impacto a nivel de las personas, sobre todo en aquellos lugares geográficos más lejanos a los centros de salud o a los hospitales base o a los centros asistenciales, ¿cierto?, con profesionales o especialistas? Desde
¿Cómo han recibido ustedes desde la percepción del usuario esta estrategia, la implementación de esta estrategia en sus postas rurales? Mira, nos ha ido bastante bien. Como te decía, Aysén es la región, yo siempre la uso como símbolo porque es la región que más nos consulta. Y efectivamente hemos recibido también de ahí varias felicitaciones de los mismos usuarios, que en el fondo les llama la atención esto, lo rápido que es en el fondo la atención que pueden tener y lo bien que se logra en el fondo, que es muy similar a una atención presencial. Entonces, claro, eso nos ayuda justamente este complemento que hacemos con los TENS, porque ellos son nuestras manos y nuestros ojos en regiones. Entonces, son los que nos ayudan en el fondo a que la atención sea tan completa. Perfecto. Jimena, nos comentaba, ¿cierto?, que además de las postas rurales, el equipo también presta apoyo, ¿cierto?, a los LEAM, nos contabas también de Gendarmería. ¿Qué otras estrategias brinda apoyo también la estrategia de medicina general y cómo se organiza el equipo para realizar este trabajo? Bueno, como también te contaba antes, estamos dando apoyo a lo que es el programa de salud mental de funcionarios. En ese sentido, claro, se funcionan con una agenda programada, en el fondo. Cuando el psicólogo detecta que la persona que está dando la atención requiere de una intervención médica, agenda una hora con el médico, por supuesto, en acuerdo con la persona, en el fondo, para que sea una hora en que se pueda conectar, y se produce justamente esta atención por vía telemedicina, para que el médico pueda, principalmente cuando hay necesidad de indicaciones farmacológicas en el fondo, pueda dar una primera atención, a veces también un control, mientras la persona logra conseguir una hora en su centro de salud que le corresponde. Es como una atención inicial, eso es súper importante decirlo, no es en el fondo, no es el médico tratante en sí a posterior, sino que es como para dar la atención inicial. Lo otro que estamos participando es justamente en el seguimiento que se hace de los pacientes con COVID, que hay un equipo de personas que cuando se detectan que tienen un examen positivo y no han tenido atención médica o bien no están notificados por médico en el sistema, son contactados por un grupo de profesionales no médicos que hacen una primera evaluación para determinar si la persona requiere o no una atención médica. Y cuando eso se detecta, justamente también se agenda una hora con un médico general para que pueda también darle algunas indicaciones en el minuto. ¿Qué más estamos participando? Bueno, ya te decía, de Gendarmería, y en los LEAM tenemos una modalidad de atención no solo de morbilidad aguda, sino que ahí tenemos no es convenio, pero en el fondo trabajamos en conjunto con la célula de geriatría de Hospital Digital, para que inicialmente partimos con un piloto y ya los hemos ido ampliando a varios centros, todos ellos pueden presentar a todos los residentes que tienen y a través del médico general se puede hacer una interconsulta a un geriatra para que todos los residentes de estos centros de larga estadía puedan tener al menos una evaluación por geriatra una vez al año. Eso nos ha ido bastante bien, son pacientes entre comillas sanos, en el fondo no están con una enfermedad aguda en ese minuto, tienen sus enfermedades de base pero que están estables, y que la gracia de esto es que pueden tener en el fondo una evaluación por un médico geriatra, que no hay muchos en Chile, entonces es difícil acceder, y ellos tienen ese beneficio para que puedan tener también ahí un mejor estar en el fondo dentro del establecimiento. Una importante labor entonces que está cumpliendo la estrategia de medicina general, ¿cierto?, en distintos ámbitos de la atención. Les recordamos a quienes se están conectando que estamos conversando con la doctora Jimena Reyes, directora de la estrategia de medicina general de la unidad de Hospital Digital, médico general de la Universidad Católica, con más de 13 años de experiencia en el ámbito público y quien está desde los inicios en esta estrategia. Jimena, ¿cómo ha sido, o más bien, durante la pandemia la telemedicina se convirtió en un gran aliado a la hora de acercar la atención de salud a las personas? ¿Cómo fue el trabajo y la experiencia de tu equipo durante este periodo de 2 años, ¿cierto?, en que la telemedicina se convirtió en un pilar fundamental de la atención de salud para las personas? Mira, la verdad es que en cuanto a lo que hacíamos con postas rurales, no fueron tantas atenciones, pero por un asunto práctico. Muchas veces los TENS que estaban en las postas, como había una falta de personal importante por la cantidad de atenciones que había que hacer, los redestinaban a otros centros de mayor complejidad donde podían cumplir mejor sus funciones.
Entonces, las consultas que nos hicieron desde postas rurales, la verdad es que disminuyeron un poco en época de pandemia. Pero las que se hacían desde los centros de larga estadía aumentaron muchísimo, porque justamente por la pandemia estaban en una situación en que no podía entrar o salir gente del LEAM, entonces y además que los centros de salud que habitualmente les hacen las atenciones médicas en el fondo a sus pacientes, no daban abasto como para hacer visitas domiciliarias o para tener otras atenciones. Entonces la atención de los LEAM realmente tal aumentó muchísimo. Ahí fue súper importante las conexiones que nosotros tenemos en regiones con nuestros referentes, porque cada vez que detectábamos algún caso, en el fondo, una sospecha de un residente que estuviera con coronavirus, y no solo de residentes, también del personal que trabaja en los establecimientos, nosotros podíamos dar aviso, en el fondo, a nuestros referentes en la región, para que ellos pudieran hacer una coordinación y que se lograra una evaluación más rápida de esos pacientes. Entonces, en ese sentido fue súper bueno esta como interacción a distancia que hubo con nosotros, que al estar centralizados tenemos un poco conexiones con todas partes. Así es, hay más oportunidad también de la atención. Jimena, ¿cuáles son los principales desafíos de la estrategia de medicina general en el futuro, lo que viene, el crecimiento y cómo se van desarrollando o cómo se van incorporando más ámbitos de los que ustedes van resolviendo? Mira, uno de los principales desafíos que tenemos nosotros como para crecer es que haya más postas que tengan conectividad a Internet. En este minuto muchas postas tienen conectividad, pero no siempre es de la mejor calidad o se cae con situaciones climáticas o con otros casos que dificulta a veces la atención. Y eso tampoco nos facilita en el fondo a nosotros poder llegar a otros lugares, que son justamente los que habitualmente están más aislados. En cuanto a otros desafíos que tenemos por delante, o sea, ojalá, y eso es como ya un deseo personal, la célula de medicina general pudiese atender a la gente en su casa, ya no necesariamente en el establecimiento, sino que pudiese funcionar como una especie de polidemorbilidad en el fondo que funciona en los consultorios, o una primera atención en un horario ojalá diferido al que habitualmente la gente está, en el que funcionan los consultorios, cosa de que la persona que trabaja hasta tarde o que entra muy temprano a trabajar, que no alcanza a llegar al consultorio a solicitar una hora, pudiese tener una primera atención también con nosotros y a través de eso ya priorizar si requiere o no una atención presencial o si es algo que se pueda manejar en casa, y ahí también ir un poco disminuyendo las listas de espera, tanto en los consultorios como en las urgencias. Sabemos que muchas de estas personas que no alcanzan a llegar una hora en un consultorio finalmente terminan o en el SAPU o en la urgencia hospitalaria, y eso aumenta harto los tiempos de espera. Ese es como mi sueño para la estrategia. Ahora, eso también depende de que podamos tener en el fondo una ficha clínica única, donde el médico que va a atender al paciente pueda acceder a sus datos en el fondo clínico que existen en los consultorios, y al revés, la gente del consultorio pueda acceder también a la atención que le dimos desde Hospital Digital. Eso permite también ahí un continuo en lo que es la atención del paciente. Bueno, ojalá que esos deseos se puedan cumplir, ¿cierto? Y que esta estrategia, ¿cierto?, tan importante que ha causado tanto impacto en la población, siga creciendo y generando más acceso y oportunidad de atención de salud en aquellos lugares, no tan solo lejanos, ¿cierto?, sino que también en aquellas instituciones donde hoy día esta estrategia, ¿cierto?, está siendo de gran apoyo en el ámbito de la salud. Jimena, antes del cierre, ¿algún llamado que quisieras hacer a la población, a las instituciones, ¿cierto?, que quieran sumarse a esta estrategia y que sigan confiando en que la telemedicina, ¿cierto?, ayuda y crea oportunidad, ¿cierto?, de atención de salud, y algo que quieras reforzar, un llamado, ¿cierto?, a quienes hoy día nos están escuchando y a quienes también van a ver a través del canal de YouTube del Hospital Digital esta entrevista? Bueno, fundamentalmente que usen la estrategia. La estrategia está ahí justamente para ser utilizada. A veces nos pasa que en el fondo en las postas rurales cambia el TENS, y el TENS que llega, que es nuevo, no sabe de la estrategia, entonces tenemos ahí un poco que falta difusión, tanto dentro de la red como fuera. Si alguna persona que se atiende en postas rurales sabe que esto existe y en el fondo no se lo ofrecen, ella solicita en el minuto de atenderse, porque claro, o sea, la idea es justamente poder ayudar ahí donde hay
más necesidad, donde no haya médico en el fondo en el minuto, y poder un poco complementarnos con eso. Súper, entonces, instar, ¿cierto?, a quienes, ¿cierto?, quieran sumarse a esta iniciativa, hacerlo, ¿cierto?, a través de Hospital Digital están todas las puertas abiertas, ¿cierto?, y toda la disposición para que aquellos centros que quieran sumarse, ¿cierto?, y también a la población que siga confiando en que esta estrategia también es muy buena y muy provechosa también para su salud. Jimena, queremos agradecerte por estar con nosotros y comentarnos sobre esta estrategia y conocerla más, ¿cierto?, y poder acercar también la salud a las personas de los lugares tanto remotos, ¿cierto?, como los lugares también cercanos, donde la telemedicina, ¿cierto?, aporta con atenciones a distancia. Así que te agradecemos, gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros, y gracias también a todos los que se han conectado en esta tarde y a los que también van a ver, ¿cierto?, esta grabación en los próximos días a través de el canal de YouTube de Hospital Digital, y también, ¿cierto?, a quienes, ¿cierto?, se va a compartir también las redes sociales para que nos sigan y nos conozcan y puedan conocer también los contenidos que están en la página. Gracias nuevamente y nos vemos el próximo miércoles 19 en una próxima edición de Hablemos de Salud, donde conversaremos y conmemoraremos el Día Internacional del Cáncer de Mama. Así que los dejamos cordialmente a todos invitados desde ya. Gracias, Jimé, que estés bien y que tengas buena tarde.